Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Camilo Palacios Ladino, estudiante de la Corporación Universitaria Ideas de Colombia. Este video se hace con el fin netamente académico y de reafianzar conocimientos de la clase de lógica jurídica con la docente Nancy Prieto. Eh, el tema del cual me corresponde hablar es de silogismos, de falacias y de clases de lógica. Bueno, entonces hablemos de los silogismos. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo se conoce como un razonamiento deductivo que consta de dos premisas, una mayor y una menor, a partir de las cuales se llega a una conclusión. Entonces, eh, decimos que el silogismo es un argumento formado por tres proposiciones, estando en la cual una conclusión contenida en una de las dos primeras y mostrando en la otra una conclusión contenida. Entonces, eh, decimos que el silogismo es tomado como un razonamiento deductivo, ya que partiendo de dos juicios se infiere en uno nuevo. En este sentido, decimos que la premisa mayor es aquella que sirve como un punto de partida y es la más general. Por otra parte, en la premisa menor sirve de intermediario y no es tan general, o sea, es la menos general. Y de ellas se deduce una conclusión. Entonces, demos un ejemplo. Un ejemplo es por lo menos eh, esta premisa mayor vendría siendo todos los hombres son mortales. La premisa menor vendría siendo Pedro es hombre. Y como conclusión tenemos luego Pedro es mortal. Entonces, según Aristóteles, el razonamiento es un encadenamiento de juicios que partiendo de una premisa se descubre otra y se basa en un razonamiento deductivo e inductivo, pero también indica que la clave de deducir lo particular es lo general. En conclusión, Aristóteles o el juicio de Aristóteles es la unión de un sujeto con un predicado. Eh, también tenemos, por otro lado, que un silogismo se debe tomar en cuenta que cuenta con una serie de reglas para su validez. ¿Sí? A esto que hacemos referencia, que un silogismo contiene tres proposiciones en dos premisas, una negativa, no se puede concluir nada. En dos premisas positivas, tampoco se puede obtener una conclusión negativa. Otra es, si en una premisa negativa la conclusión es negativa y viceversa. De dos premisas particulares no se saca conclusión y el término medio no puede entrar en la conclusión. Bueno, de acuerdo a esta serie de reglas, es que tenemos que ver que así se tomarían deberían tener en cuenta los silogismos. ¿Sí?
El modo de silogismo resulta en la disposición de las premisas según la cualidad afirmativa o negativa, y en cantidad si es general o particular. Cada una de las premisas puede ser universal de forma afirmativa o negativa, ¿sí? O particular también de forma afirmativa o de forma negativa, ¿sí? Bueno, en cuanto a un contexto más jurídico, el silogismo es una herramienta que apoya la interpretación de la norma, ¿sí? Nos permite adecuar la norma con respecto a los hechos para garantizar la solidez de la argumentación de la persona cual está interpretando o el jurista, ¿sí? Así como su posición en el procedimiento judicial. En los tipos de silogismos encontramos eh, silogismos categóricos, hipotéticos, disyuntivos. eh, para hacer eh, un resumen muy breve de estos tipos de silogismos, vamos a decir que el silogismo categórico es aquel en que la premisa mayor afirma o niega, ¿sí? Entonces, aquí hacemos referencia a que digamos que A es parte de C y B es parte de C. Bueno, para no enredarnos, digamos que todos los seres vivos respiran. Un animal es un ser vivo, un animal respira, ¿sí? O sea, una hace parte de la otra y todas van encadenadas. Un silogismo hipotético es aquel en que la premisa mayor presenta una alternativa, la menor afirma o niega una de las alternativas. ¿A qué damos, a qué hacemos referencia? Demos un ejemplo. Entonces, si nos hace falta la tarea, no saldrá bien en la materia. Si no sale bien en la materia, entonces no podemos pasar al siguiente año. Por lo tanto, si no se hace la tarea, no pasaremos al siguiente año. Bueno, en el silogismo disyuntivo, este se caracteriza por no afirmar que las premisas sean ciertas, sino únicamente de ellas, pero no simultáneamente. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? El ejemplo es el siguiente. Esta tarde visitarán a los tíos o primos. La visita no es a los tíos, luego la visita es a los primos. Este es el ejemplo del silogismo disyuntivo. En cuanto al otro tema que vamos a hablar, es el tema de las falacias. Entonces, cuando hablamos de falacias, en nuestra vida diaria o cotidiana, argumentamos constantemente o escuchamos diferentes argumentos de la gente que nos rodea. Decimos que o los oímos en la radio o los vemos en la televisión o los leemos, ya bien sea en periódico, en internet, en cualquier medio, ¿sí? En este contexto solemos encontrar argumentos a los que de pronto podamos llamar falacias, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, invoquemos a Erwin Copy,
que decía que un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo, la fuerza de la falacia reside en un carácter de inconvenientes. Pero pues también podemos decir que una falacia es psicológicamente persuasiva, se usa intencionalmente para engañar. Se puede decir que también es un razonamiento no válido e incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de falacias encontramos? Encontramos falacias formales, falacias informales. Entonces, falacias formales son aquellas que tienen errores en su forma, es decir, que violan alguna de las estructuras deductivas válidas. En este sentido, cualquier argumento inválido sería una falacia, ¿sí? Una falacia informal son aquellas que tienen errores en su contenido, es decir, en la información que se ofrece en las premisas para derivar de ella la conclusión. Al ser tan amplia la manera que podemos errar, resulta una tarea complicada para elaborar una lista completa y tipificada de ellas. Entonces, dentro de las formales encontramos unas transferencias en sus propiedades que van en contra de la persona, de composición, de división, de apelación o de irrelevancia. En las informales también encontramos de irrelevancia y de ambigüedad. Entonces, digamos una descripción de una falacia. Una descripción en los tipos de la falacia. Entonces, una falacia de composición. Digamos, el rector de la Universidad IDEA dice que esta universidad ocupa el segundo lugar en el ranking de universidades en Latinoamérica. Pero ¿qué puede decir él si es que él dirige ideas? ¿Sí? Entonces, esta es una falacia de composición o una falacia de apelación en contra de los sentimientos o de temor. Pueden ser que esos actores promocionan su obra de teatro como la mejor que se ha hecho hasta el momento. No hay forma de que hablen mal de su propio trabajo, ¿sí? Una falacia de división. Se trata de la falacia en contra de personas, de circunstancias, de intereses personales. Entonces, acá es donde vemos de pronto lo que estamos viviendo hoy en día, que las falacias se ven de parte y parte. Por lo menos los manifestantes solo muestran lo que se quiere mostrar del otro lado, que vendría siendo la policía, y lo mismo la policía de los manifestantes. O sea, vendrían siendo ese tipo de falacias. Tendrían que mostrar todo el contenido para ver la veracidad de la información y no sea una falacia de división. Una falacia en contra de una persona puede ser ofensiva. En el sistema político de Colombia
hay mucha corrupción, por lo cual no espero nada de nuestro próximo presidente. ¿Sí? Digamos, otro ejemplo, una falacia de apelación a los sentimientos de piedad. Entonces, digamos, Colombia es un país inseguro para los turistas. Por lo tanto, en el distrito capital también debe serlo. Cosas como estas tipos de falacias, le vamos dando el ejemplo del cual va saliendo. ¿Qué más le hablo acerca de las falacias? Pues no tendría más que hablar de las falacias, ese es más o menos lo que tengo en cuanto a ello. Entonces, hablemos del siguiente tema, que el siguiente tema nos habla de las clases de lógica. Sí, pero entonces para hablar acerca de las clases de la lógica, tenemos primero que deducir qué es la palabra lógica. Entonces, la palabra lógica se dice que viene del griego logos, que puede traducirse de distintas maneras, como palabras de pensamiento, argumento, principio o razón. Son algunas de las principales en este sentido de la lógica, que es el estudio de los principios y de los razonamientos. ¿Sí? Dicho estudio tiene como finalidad comprender distintos criterios e inferencias, cómo es que llegamos a demostraciones válidas. En este contraste de las demostraciones no válidas, así puede, la pregunta básica de la lógica es: ¿cuál es el pensamiento correcto y cómo podemos diferenciar entre un argumento válido y una falacia? Entonces, para respondernos este cuestionamiento, la lógica se propone distintas formas de clasificar enunciados y argumentos, tanto así que si se dan en un sistema formal como el lenguaje natural, específicamente tenemos que analizar las proposiciones, las oraciones que sean declarativas, que puedan ser verdaderas o falsas, así como las falacias, las paradojas, los argumentos que involucran la casualidad y en general la teoría de la argumentación. ¿Sí? En términos generales, para considerar un sistema lógico deben cumplirse los siguientes criterios: una consistencia, una solidez o una completud. En una consistencia quiere decir que no hay contradicciones entre los teoremas que componen el sistema. En cuanto a la solidez, los sistemas de prueba no incluyen falsas inferencias. Y en cuanto a la completud, todas las oraciones verdaderas deben poder probarse. Entonces, de acuerdo a lo que ya hemos hablado acerca de la lógica, podemos decir que tenemos varios tipos de lógicas, ¿sí? Entonces, como lo es la lógica formal, la lógica informal, la lógica simbólica, la lógica matemática, y entre estas vamos a hablar un poco para hacer mención de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, la lógica formal, conocida como la tradicional o la filosófica, se trata del estudio de las inferencias con contenido puramente formal y explícito. ¿A qué hacemos referencia? Se trata de analizar enunciados formales, lógicos, matemáticos, cuyo significado no sea intrínseco, sino que sus símbolos tienen sentidos por la aplicación útil que se les da, ¿sí?
Esto quiere decir que la tradición filosófica de cuál deriva este último se llama precisamente formalismo. Tenemos también la lógica informal, que la lógica informal es una disciplina más reciente que estudia, evalúa y analiza los argumentos desplegados en el lenguaje natural o cotidiano. Pues de aquí se puede decir que la categoría informal puede tratarse tanto del lenguaje hablado como escrito. ¿Sí? Cualquier tipo de mecanismo de interacción utilizada para comunicar algo, a diferencia de la lógica formal, que por ejemplo aplicaría para el estudio y el desarrollo de lenguajes informáticos. El lenguaje formal se hace referencia en idiomas y lenguas. Bueno, la lógica simbólica. La lógica simbólica, como su nombre lo explica, es la relación entre los símbolos. En ocasiones se sirve el lenguaje matemático complejo, ya que se encarga de estudiar problemas que la lógica formal tradicional encuentra complicados o difíciles para abordar el tema. Suele dividirse en dos subtipos: la lógica predicativa o de primer orden o la proposicional. Se trata de un sistema compuesto por fórmulas y variables cuantificables, a lo que llamamos la lógica predicativa. La proposicional se trata de un sistema formal compuesto por proposiciones que son capaces de crear otras proposiciones a través de conectores llamados conectivos lógicos. En cuanto a la lógica matemática, se puede considerar como un tipo de lógica formal. Otros la consideran una aplicación de la lógica formal a las matemáticas, como la aplicación de racionamientos matemáticos a la lógica formal. ¿Sí? ¿A qué hacemos referencia? A que los rasgos que se traza de la aplicación del lenguaje matemático en la construcción de sistemas lógicos hace posible reproducir la mente humana. Por ejemplo, esto ha estado muy presente en el desarrollo de la inteligencia artificial y en los paradigmas de la computación del estudio de la cognición. ¿Sí? Este también suele dividirse en dos subtipos: el logicismo y el intuicismo. El logicismo se trata de la aplicación de la lógica en las matemáticas, y el intuicismo sostiene que tanto la lógica como las matemáticas son métodos cuya aplicación es consciente para realizar construcciones mentales complejas. ¿Sí? Entonces, decimos que de acuerdo a esto, el razonamiento inductivo, deductivo y modal se tratan de mecanismos que nos permiten extraer conclusiones a partir de premisas. El razonamiento deductivo hace dicha extracción desde una premisa en general hacia premisa particular. Volvemos a lo expuesto por Aristóteles. Todos los humanos son mortales. Esta premisa es una premisa general. Sócrates dice es un humano, y es la premisa mayor, y finalmente Sócrates también dice es mortal. Esta es la conclusión. Bueno, no siendo más, de estos temas eran los que me correspondía hablar o volver a hacer mención. Les agradezco, muchas gracias por su tiempo prestado, y en otra próxima oportunidad. Hasta luego.